Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 4 del curso de Marketing Digital desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con el aprendizaje del apasionante mundo llamado marketing digital. Ya en los videos anteriores hemos estado aprendiendo, ¿cierto? La parte teórica, la parte conceptual sobre lo que necesitamos nosotros conocer para poder ir a ya utilizar las herramientas específicas asociadas al marketing digital. En principio en el primer video, ¿cierto? Comenzamos con una introducción teórica, en el segundo también, y en el tercero lo que hicimos fue conocer un poquito sobre el mobile marketing. Ya yo creo que con esas tres introducciones, ¿verdad? Que realizamos, ya estamos en condiciones de ir a ver cositas un poco más prácticas, ¿cierto? Que evidentemente te van a servir para poder generar tus campañas. Siempre cuando se parte con un curso de marketing digital se plantea lo siguiente, se plantean dos escenarios. Y yo también voy a hacer lo mismo porque considero que es bastante apropiado hacerlo. Vamos a ahora dividir el curso en bloques. Este bloque va a estar dedicado a SEO. Ok, vamos a ver varias cosas asociadas a SEO. Vamos a ver qué es el SEO. Vamos a, por ejemplo, en este video que es más que todo teórico sobre SEO, vamos a aclarar algunos conceptos, vamos a ver algunos detalles sobre las palabras claves, ¿verdad? Y por ahí algunos temas asociados a lo que no debemos hacer cuando queremos realizar SEO. Luego viene otro módulo sobre el SEM, ¿verdad? Que es el Search Engine en este caso el Search Engine Marketing, que lo que hace es trabajar con las herramientas de anuncios publicitarios pagos asociados a costos por clic o costos por impresiones, generalmente costos por 1000 impresiones. Vamos a aprender a ocupar Google AdWords, vamos a aprender a ocupar Bing Ads, vamos a aprender a ocupar AdFunky y vamos a ver si nos paseamos también por otras plataformas también donde podamos generar anuncios. Pero primero yo creo que es importante manejar lo conceptual y lo teórico que está asociado al mundo del marketing digital, que es el SEO. Importante, muchachos, entender que en principio cuando nosotros vamos a hablar de SEO no debemos en ningún caso, ¿verdad?, pensar de que porque nosotros conocemos cómo funciona el SEO significa que ya tenemos todo el trabajo hecho y que ya nuestros sitios web van a estar de primeros en los resultados de los motores de búsqueda. No es tan fácil, no es así. No hay una fórmula mágica para eso, y aquella empresa que te prometa a través evidentemente de algún pago de por medio, o que muchas veces ni siquiera hay un pago de por medio, pero aquellas empresas que te prometan que van a aparecer, van a generar que tu dominio aparezca de primero, no les creas mucho. La verdad de las cosas es que aparecer de primero es algo que está asociado a un trabajo constante, ¿verdad? Y que vamos a ver que son varios actores los que intervienen. Pero el primer actor que nos convoca ahora es el SEO, por lo tanto es lo que nosotros vamos a ver en este minuto. El SEO, sigla que significa Search Engine Optimization, es decir, ingeniería de optimización, ¿verdad?, para buscadores. ¿Ok? El SEO es una técnica que está asociada a la implementación de una serie de elementos y una serie de herramientas, ¿verdad?, que te van a permitir optimizar primero de forma técnica tu sitio web para poder aparecer en los primeros resultados de las búsquedas de los motores de búsqueda, ¿verdad? Y también te van a permitir dar a conocer tu página web en los distintos sectores asociados al marketing digital. Fíjate que son dos cosas diferentes. Una es optimizar tu sitio web a nivel técnico y otra es generar estrategias que te permiten a ti hacerte conocido. Ya en los videos anteriores estábamos viendo un poco lo segundo, ¿cierto? Que por ejemplo hablábamos sobre lo que era el merchandising, ¿verdad? Que era más que todo generar especie de souvenir, ¿verdad? Regalarle cositas a la gente para que te vaya recordando. Es algo muy común. Por ejemplo, una cosa que yo siempre le recomiendo a los alumnos, ¿verdad?, es hacerse tarjetas de presentación utilizando el código QR, ¿verdad?, que vaya directamente a tu dominio para que la gente conozca tu sitio web. Ya también hablamos, ¿cierto?, sobre los errores que no debemos cometer. Por ejemplo, comentábamos el más común, que era que la gente llegaba a los sitios web, los veía desde los móviles y prácticamente no podía ver nada. Entonces también ahí hay un gran desafío en que debes llevar tu web a un formato óptimo para las plataformas móviles.
Sin embargo, el SEO es una herramienta entonces que está asociada más que todo a optimizar. ¿Cómo nace el SEO? El SEO nace en el momento en el que nacen los motores de búsqueda con las denominadas búsquedas orgánicas. Ya vamos a ver un ejemplo práctico sobre qué es eso. Vamos a ir a ver, de hecho, vamos a cerrar acá la presentación. Voy a apagar el chat de mi página web y vamos a ir a abrir, bueno, acá yo tengo por cierto unos enlaces que te voy a compartir para que también lo veamos, pero vamos a abrir Google, vamos a abrir Bing. Por cierto, mi conexión hoy está horrible, así que les pido disculpas por eso, muchachos. Y vamos a abrir Yahoo. Por ahí hay otros motores de búsqueda, ¿verdad? Pero evidentemente estos son los más utilizados por la gente. Por lo menos Yahoo es bastante utilizado en este caso en España, ¿verdad? Google ni hablar. De hecho aquí Google ya me abrió google.cl, ¿cierto? Porque yo estoy acá en Santiago de Chile ahora, pero puedes perfectamente tú abrir el Google respectivo de tu país o puedes abrir el Google genérico google.com sin ningún tipo de problema. Una anécdota bien entretenida es que yo siempre cuando iba a reuniones por ahí o a charlas y conferencias, yo solía decir Google. Y bueno, por ahí una persona muy conocedora me corrigió el tema y efectivamente la pronunciación correcta en este caso el nombre de esta empresa es Google. Así que una de las primeras cosas que tenemos que aprender nosotros es a decir Google y no a decir Google. Bueno, acá ya tenemos Google abierto, Bing está tardándonos un poquito y acá está yahoo.com. Bien, ahora una de las cosas que nosotros tenemos que entender a la hora de ir a trabajar con SEO es entender qué son las denominadas o los denominados, perdón, resultados orgánicos o resultados naturales de los motores de búsqueda. Vamos a ver si le colocamos acá el www al Bing, de repente carga más rápido. O a lo mejor está caído, no creo. Si está caído Bing, hay problemas graves en la red. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre una búsqueda paga y una búsqueda orgánica para poder, primero que todo, aprender nosotros como prestadores de servicio a nivel de marketing digital. Lo primero que tenemos que saber es entender cómo interpretar los centros de resultado de los motores de búsqueda. Vamos a generar un ejemplo con una palabra clave asociada a un concepto en Chile. Acá en Chile estamos a 22 de enero del 2013. Por cierto, no se acabó el mundo. Y bueno, acá, como todos saben, acá estamos en verano, entonces la gente siempre anda buscando paquetes turísticos, si le gusta viajar y todo, porque acá el calorcito es bastante agradable, entonces la gente aprovecha de salir. Por lo tanto, acá si colocamos, por ejemplo, viaje a Viña del Mar, se las recomiendo, si alguna vez vienen a Chile tienen que ir a conocer Viña del Mar. Entonces colocamos aquí viaje a Viña del Mar y Google me muestra todos estos resultados. Podríamos colocar, a ver, pasaje a Viña del Mar, para a ver si me aparece. Bueno, es lo mismo. Vamos a quedarnos con viaje a Viña del Mar. Vamos a hacer lo mismo acá en Bing, ¿verdad? Viaje a Viña del Mar, yo ya lo había estado probando. Y vamos a hacer lo mismo acá en yahoo.com. Bueno, la verdad no sé, tengo entendido que se pronuncia Yahoo, ¿verdad? Así que por ahí, si estoy equivocado, por favor háganmelo saber. Yo acá en Chile generalmente se le llama Yahoo, pero tengo entendido que el concepto correcto es Yahoo. Bien, acá tenemos tres centros de resultados, ¿verdad? Asociados a la misma búsqueda de la palabra clave. Y una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender para poder saber cómo hacer SEO, ¿verdad? Es cómo funcionan las búsquedas dentro de los motores de search. Vamos a ver lo siguiente, mira, lo primero que tenemos que entender es qué es una palabra clave. Una palabra clave es una palabra o un conjunto de palabras, es decir, una frase o una oración, ¿verdad?
que utiliza el usuario para buscar o realizar alguna búsqueda a través de los motores de búsqueda. Básicamente eso es una palabra clave. Una corrección y una aclaración es que no siempre las palabras claves están asociadas a búsquedas en los motores de búsqueda. También se utiliza mucho en la construcción simétrica de los sitios web, en la construcción del Document Object Model, ¿verdad? A nivel de optimización de SEO también se utilizan muchas palabras claves, y en la generación de campañas de SEM también se utilizan muchas palabras claves. ¿Cómo funciona la mecánica de esto? Yo ingreso una palabra clave en el motor de búsqueda y este me arroja un centro, o me lleva a un centro de resultados con una serie de resultados, valga la redundancia, los cuales yo puedo revisar y elegir alguno de ellos para ver si coinciden con lo que yo estoy buscando. Si no coinciden, puede que se produzca, por ejemplo, el fenómeno que comentábamos del porcentaje de rebote, por ejemplo, en fin, pero básicamente acá me muestra un centro de resultados. También en general los motores de búsqueda dividen ese centro de resultados de acuerdo a la cantidad de herramientas que tienen ellos. Por ejemplo, si lo vemos acá en Google, que es el más popular, Google me ofrece resultados en su banco de datos de imágenes, acá en Google Maps también, o en fin, también puedo buscar yo en videos, noticias, libros, qué sé yo. También sucede lo mismo en Bing y en Yahoo. Una aclaración, bueno, voy a colocar acá yo la búsqueda de web. Una aclaración, cuando yo hago búsqueda en el centro de la base de datos de imágenes de Google, no es que Google tenga una base de datos de imágenes. De hecho, vamos a hacer la aclaración completa. Uno de los principales mitos que existe en el mercado es que Google y en general los motores de búsqueda son un centro grande, un repositorio de información, y no es así. Lo que hacen ellos es buscar, ¿verdad?, en las distintas páginas web que existen, que están hosteadas, ¿verdad?, buscar la información. ¿Cómo la buscan? A través de unos poderosos algoritmos que ellos tienen construidos para realizar ese proceso de búsqueda. Cada año ellos lo van actualizando y van publicando sus distintas actualizaciones para que la gente pueda ir adaptando sus estrategias de SEO y sus estrategias de SEM para poder competir acá en la puja por aparecer de primero. Por lo tanto, la pregunta que por ahí me hacía un alumno que me decía: César, ¿Google tiene una gran base de datos de imágenes? No, lo que hace Google es ir a buscar imágenes a las distintas páginas web. Por lo tanto, nosotros, ahí cae inmediatamente de cajón la pregunta de que si podríamos nosotros crear una estrategia de SEO a través de imágenes. Perfectamente lo podemos hacer. Ya, de hecho, vamos a ver cómo podemos hacer que las imágenes sean indexables de forma más eficiente para Google. O para todos los motores de búsqueda. Recuerden que no solamente tenemos que concentrarnos en Google. También acá, por ejemplo, Google nos dice la cantidad de resultados asociados a la palabra clave que yo estoy buscando. También la cantidad de segundos, en este caso son milisegundos, ¿cierto? Y bueno, todo eso. Vamos a hilar más fino. Fíjense, es casi imperceptible, pero visible a la vez, que fíjate que acá Google me ofrece una serie de resultados con un fondo un poco más destacado, como un fondo como un poquitín naranjo, como un poquitito beige. ¿Se fijan? Acá también Bing hace lo mismo, fíjense. Al principio ellos me muestran una serie de resultados que están en un espacio un poco más destacado, por decirlo de alguna forma. Y acá también, fíjate que en Yahoo sucede exactamente lo mismo. Fíjate, revísalo, puedes usar otras palabras claves, ¿verdad? No tienes por qué usar la que yo estoy utilizando y vas a ver que te sucede esto. A veces, por ejemplo, también Google te muestra resultados acá en el sidebar derecho. De hecho, una de las principales preguntas del examen el examen de AdWords Fundamentals, de la certificación de Google Star Test, es que te preguntan cómo y cuántos anuncios se muestran acá en el sidebar. Técnicamente, generalmente muestran 8 anuncios. Y acá generalmente 3. Bien, esto que está acá está asociado al concepto llamado SEM. S-E-M. Ya lo vamos a ver en su momento, por eso no quise colocarlo en pantalla para no confundirte. Y lo que está desde aquí hacia abajo son las denominadas búsquedas o resultados orgánicos. Es decir, la gente que no pagó está presente acá. La gente que pagó está presente acá arriba. El SEO está asociado a esto, a
permitirte aparecer lo más arriba posible en los centros de resultados a través de las búsquedas orgánicas que realizan los motores de búsqueda. También por ahí, si te pones a estudiar y a revisar más información, vas a encontrar que eso no se llama búsqueda o resultados orgánicos. Algunas personas o algunas instituciones lo llaman resultados naturales. De hecho, en la documentación de Google, tengo entendido, la última vez que la estaba revisando, decía resultados naturales. Pero bueno, lo digo de las dos formas porque de las dos maneras lo vas a conseguir. Aquí también sucede lo mismo, fíjate en Bing, también acá ellos te muestran una serie de resultados que están asociados a palabras, a resultados naturales u orgánicos, y acá también Yahoo hace lo mismo. Si nos ponemos a hilar más fino, entonces acá podríamos decir que acá arriba tenemos el SEM y acá abajo tenemos el SEO. También acá abajo influyen otras cosas. Por ejemplo, acá también influye el Social Media Optimization, que también lo vamos a ver en su momento. Influye el Social Media Marketing, ¿verdad? Y influyen una serie de otras estrategias de difusión que no necesariamente están asociadas a SEO. Por ejemplo, además está decir que una de las principales formas de dar a conocer tu sitio web es mostrándoselo al mundo de la mayor cantidad de formas posibles. Eso es, yo creo, la base de cualquier estrategia de marketing que yo quiera realizar, ya sea en medios tradicionales o en medios digitales. Una cosa que quizás no viene al caso ahora en este video, pero que sí lo vamos a tener que profundizar más adelante, es referente a qué son estos anuncios que están acá arriba. Solamente lo voy a mencionar, ya en su momento lo vamos a ver en detalle, pero en el caso de Google, esto se llama Google AdWords, esto que está acá arriba. En el caso de Bing se llama Bing Ads. Y en el caso de Yahoo, ellos también tienen una plataforma que se llama AdFunky, ya la vamos a ver en su momento. Es la plataforma publicitaria que tiene Yahoo y que permite a la gente hacer anuncios publicitarios acá. Vamos a ver las diferencias. De hecho, AdFunky ha agarrado una gran posición del mercado asociado a las políticas de Google. Por ahí ya lo vamos a explicar en su momento eso, pero no es lo que nos convoca ahora. Lo que nos convoca ahora a nosotros es esto, es aprender SEO. Por lo tanto, ¿qué es el SEO? Es el conjunto de estrategias que nosotros vamos a implementar y vamos a utilizar para poder intentar aparecer acá de primero. Una de las principales cosas que nosotros tenemos que entender son, bueno, básicamente dos. Primero, derribar el mito que dice que aquellas personas que dicen que te posicionan palabras claves. No es así. La única forma de posicionar palabras claves es trabajando las plataformas pagas, las plataformas SEM. En el caso de SEO, sí, efectivamente, todo se trabaja en base a palabras claves, pero el SEO es un poquito más complejo que eso. No es que yo le diga a un cliente, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a cobrar a usted $1.000 millones porque cuando la gente coloque la palabra, qué sé yo, zapatos, usted aparezca de primero. No es así. Hay una serie de elementos. De hecho, acá se produce una subasta interna, ¿verdad?, que obliga y que va generando que se vaya produciendo una competencia interna entre los distintos dominios para aparecer de primero. Yo no tengo cómo saber, ¿verdad?, que una persona me está buscando en este minuto. No tengo cómo saber eso. Por ahí, evidentemente, más de alguno de ustedes me va a decir, a ver, César, momento, lo que acabas de decir no es cierto porque existe Google Analytics y ellos incorporaron ahora una herramienta para buscar en tiempo real, pero vamos a ver que en realidad yo no tengo cómo saber. No tengo cómo saber lo que está buscando el usuario en este momento, pero sí puedo ir haciendo seguimiento, puedo ir haciendo tracking. Y en ese sentido, lo que yo hago es mantener monitoreando. ¿Cómo lo hago? A través de Google Analytics, por supuesto, que ya vamos a dedicar un video completo a revisar cada una de las herramientas que tiene asociadas Google Analytics, ¿verdad? Pero acá lo que nos interesa es buscar la fórmula para aparecer de primero acá. Entonces, lo primero que tenemos que entender son dos cosas. Una es que todo funciona en base a palabras claves, y segundo, que acá se produce la famosa disputa entre los distintos dominios por aparecer de primero. Una pregunta que me hacía un alumno el otro día, me decía, oye César, ¿qué pasa por ejemplo si yo tengo un dominio A y un dominio B y ambos dominios ejecutaron las mismas estrategias de SEO, pero uno aparece primero que el otro? Bueno, eso es porque no hay una fórmula mágica o no hay una estrategia estandarizada para aparecer de primero acá. Es muy relativo y la verdad que Google ha ido actualizando sus algoritmos de manera bastante acelerada.
Ujú. Vamos a ver que de hecho hay un algoritmo que es el Penguin algoritmo que por ahí Google lo implementó, pero ya lo ha ido dejando un poco de lado por lo mismo porque la gente no logró entenderlo, ¿verdad? Y por ahora todavía lamentablemente hay muchas empresas que están utilizando las técnicas de sombrero negro, entonces muchas veces se constituye como una lucha desleal entre las empresas que utilizan las técnicas de SEO de sombrero blanco versus las de sombrero negro. Vamos a ver ahora un listado de eso, pero antes quiero terminar con el concepto de SEO para que se entienda. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender? Vamos a aprender qué es el SEO, ya de hecho ya sabemos qué es el SEO. Vamos a ir hilando fino de a poquito. Lo primero que vamos a hacer es revisar el principal concepto del SEO, que es el tema de las palabras claves. Vamos a ver qué es una palabra clave, vamos a ver cómo yo puedo clasificar las palabras claves. Vamos a ver alguna herramienta, de hecho vamos a ver la de Google AdWords, para poder generar listados de palabras claves, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Vamos a ver la concordancia de las palabras claves, vamos a ver qué es la densidad de las palabras claves también. Ujú. Eh, Antes de eso, te quisiera compartir acá este blog, que es el Google Webmaster, ¿verdad? Que es en teoría uno de los blogs oficiales que usa Google para ir publicando las distintas modificaciones o las distintas novedades que están asociadas a su motor de búsqueda. Sería interesante que estés pendiente siempre de este blog, que te suscribas por ejemplo a su feed RSS, ¿cierto? Para estar pendiente de las últimas novedades que hay acá. Muchas veces se generan hangouts, se generan videos, ¿verdad? Que son muy eficientes, ¿verdad? Para poder ir aprendiendo. Vamos a ver también la herramienta Google Webmaster Tools, que es una herramienta que te permite de cierta forma optimizar ya a través de un SEO un poco más técnico tu sitio web. Pero antes de eso, lo primero que vamos a hacer es ver el tema de las palabras claves. Otra cosa, antes de ir para allá, me estoy dando muchas vueltas, pero otra cosa antes de ir para allá es compartirte esto. Siempre es importante cuando tú vas a elaborar tu listado de palabras claves, es revisarlas acá, sobre todo si tú tienes un sitio web que está asociado a noticias. Ujú. Mantente siempre al tanto de las tendencias acá a través de la plataforma de Google Trends, que lo que hace es irte mostrando las últimas tendencias, y las búsquedas que hace acá es revisar asociadas, ¿verdad?, a volúmenes de búsqueda de palabras. Por ejemplo, si nosotros colocamos acá Rafael Nadal, hecho él viene a Chile a jugar conmigo un partido, no, ojalá, pero bueno, viene y esperamos poder irle a dar la bienvenida cuando él llegue a Chile. Si nosotros colocamos alguna palabra clave acá, Google nos va a mostrar una serie de gráficas y una serie de elementos asociados a información que nos va a permitir determinar si la palabra clave que nosotros estamos utilizando está asociada a alguna tendencia de búsqueda del momento por parte de los usuarios de la red. Bueno, lamentablemente mi internet está un poco lento, pero acá van a aparecer unas gráficas, ¿verdad?, que están asociadas a eso. Aquí también hay algunos filtros que yo puedo ir realizando, ¿verdad?, respecto de la misma información que me va a ir apareciendo acá. Es muy importante que te mantengas siempre revisando lo que son las tendencias, sobre todo cuando eres una persona que está encargada del SEO de una página web. Ujú. Bien, bueno, acá ya te compartí el blog, puedes parar el video para que vayas anotando la URL, puedes ir probando, estoy seguro que ya a ustedes sí les aparecieron las gráficas acá. Y vamos a ir a ver entonces el tema de las palabras claves para que ya vamos a empezar a aterrizar un poco el concepto de lo que estamos aprendiendo acá. ¿Qué son las palabras claves? Primero que todo hay que entender que las palabras claves por ahí en general las vamos a encontrar como keywords. Clave, palabra. Creo que no, ahí está la palabra compuesta, ¿cierto? Key significa clave y words significa palabras. Aquí coloqué una pequeña definición, yo la vamos a leer como siempre y la vamos a ir desglosando. Mira, dice que las palabras claves son el tema o motivo central del contenido de una página. Creo que ahí no hay nada que explicar. Es decir, que dentro de un mismo sitio se pueden tener cientos e incluso miles de palabras claves. Es muy importante entender eso. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer, muchachos, cuando vamos a realizar una estrategia de SEO es elaborar un listado de palabras claves asociados a la temática de nuestro sitio web. Es lo primero que tenemos que hacer. Si me preguntan un número, yo siempre les recomiendo unas 50 palabras claves para empezar.
Más de algunos de ustedes me van a decir, oye César, ¿y cómo hago yo para buscar y para saber qué palabras claves tengo que usar? Tranquilo, ya vamos por allá. Las palabras clave son las frases o términos de búsqueda con las que un internauta accede a un sitio desde un buscador. Es decir, son las palabras que utiliza el usuario para buscar o las que relacionan el contenido de un anuncio con el contexto de otro sitio con contenido complementario. Es decir, cuando yo hago SEM. O lo que es lo mismo, los que permiten conectar al sitio con un público objetivo que no tiene por qué conocernos de antemano. Bueno, eso está muy asociado a las búsquedas orgánicas, a los resultados orgánicos. Muchas veces la gente está buscando cosas en internet y la mayoría de las veces llega casi por casualidad a tu sitio web, por lo menos la primera vez, en general la gente llega por casualidad. Además, el público que accede a un sitio web de estos, perdón, vamos a leer de nuevo. Además, el público que accede a un sitio a través de estos dos mecanismos es un público que está activamente buscando información relacionada con el contenido al que se dirige, por lo que su interés es en el mismo será mayor. ¿Qué quiere decir esto que me enredé leyendo? Fíjate, acá lo que te quieren decir ellos es que cuando las personas hacen búsquedas, generalmente es porque están buscando algo, bueno, es redundante eso, pero es porque tienen interés en algo. Y ahí hay una serie de elementos. De hecho, por ejemplo, en el CEMOT, que es el momento cero de la verdad, Google te plantea precisamente eso, que es el momento en donde tú tienes que tener la capacidad de generar el interés en el usuario. Ellos, de hecho, te proponen uno de los métodos del marketing que ya lo vamos a ver en su momento, que es el AIDA, que es generar el interés en el usuario y todo eso para poder generar la atracción del usuario y se pueda generar las denominadas conversiones en los sitios web. Entonces, las palabras claves, resumiendo, son las palabras o los términos, las frases u oraciones. Si nos vamos a un concepto netamente gramático, ¿cierto? Una oración y una frase no es lo mismo. Entonces, son palabras claves o son frases, ¿verdad? Que se utilizan para que la gente busque contenido en los sitios web o para que los contenidos se interrelacionen entre sí desde un sitio web a otro a través de anuncios. Ahí entra el tema, por ejemplo, de los backlinks, ¿cierto? Los backlinks son los intercambios de enlaces y todo eso. Las palabras claves tienen una denominada densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad de palabras claves o keywords density es el ratio de apariciones de una palabra o frase clave contra el total de palabras que componen un texto. Por ejemplo, para un texto de 100 palabras, si una palabra aparece 5 veces, su densidad será del 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a analizar la densidad de una palabra clave, tengo que revisar a través de alguna herramienta. Vamos a ver que hay una muy potente que me permita decir, oye, esta palabra clave tiene todas estas búsquedas en internet en este ratio de tiempo, por ejemplo. Entonces yo puedo con eso decir, oye, esa es una palabra clave que es muy buena para que yo la use, pero está demasiado utilizada por otras empresas, por lo tanto me puede llevar a que quizás la gente no me encuentre al utilizar esa palabra clave, por lo tanto tengo que plantearme yo otra estrategia. Fíjense una cosa, muchachos, uno de los principales errores que cometen las empresas cuando van a generar su listado de palabras claves es mirar las palabras claves que utiliza la competencia. Ustedes dirán, oh, César, pero si eso es lo primero que se debe hacer, correcto. Hay que mantener siempre a la vista la competencia. Sin embargo, hay que preguntarse de dónde sacó la competencia las palabras claves que ellos utilizan. Entonces, si bien es cierto, también debemos ver las palabras claves de ellos, no necesariamente tenemos que basarnos en esa información. También nosotros tenemos que ser capaces, ¿verdad?, de elaborar un grupo de palabras claves distinta a la que ellos utilizan. Antes de ir a las técnicas penalizadas de SEO, quiero comentarte algo. Mira, aquí te voy a dejar un enlace del soporte de Google, ¿verdad? En donde ellos te muestran la clasificación de las palabras claves por nivel de concordancia. Es la clasificación que utiliza Google para las palabras claves para aquellas personas, por ejemplo, que desean hacer campañas en Google AdWords. Ahora, tal como les decía al principio del video, este módulo del curso, ¿verdad?, no está orientado a Google AdWords, pero sí es importante que esto lo conozcas ahora. Google divide las palabras claves por concordancia en 4 aspectos. Primero, tenemos la concordancia amplia, ¿verdad?,
que, como dice acá, nos permite que el anuncio se muestre en búsquedas de frases similares o de variaciones relevantes. Por ejemplo, si yo escribo gatitos, ¿verdad? En las búsquedas donde pueden haber resultados, podría mostrar Google resultados en donde la gente tenga la palabra gatitos o fotos de gatito, adoptar un gatito, en fin. También tenemos la concordancia amplia, perdón, tenemos también la concordancia por frase, que está asociada a cuando la gente coloca comillas en sus búsquedas. También tenemos la concordancia exacta, es decir, cuando yo necesito que lo que yo estoy buscando aparezca de forma exacta en un párrafo. Para eso la gente utiliza los corchetes. Y la concordancia negativa, que es cuando las personas utilizan el signo menos delante de las palabras. Siendo súper honestos, en general la principal forma de buscar de la gente es a través de la concordancia amplia. Sin embargo, por ejemplo, es bueno que nosotros a través de la herramienta de palabras claves de Google, que ya la vamos a ver ahora, ¿verdad? También nos aboquemos a revisar palabras claves con concordancia de frase exacta y negativa para realizar nuestra estrategia, primero que todo, de elaboración de un listado de palabras claves. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir ampliar nuestro espectro de movimiento. Muy importante eso, muchachos. Vamos a ir a ver acá. Voy a cerrar, por ejemplo, aquí el Yahoo y vamos a abrir Google AdWords. Bueno, Google AdWords, si mi conexión está horrible, me imagino que esto se va a demorar muchísimo en abrir. Vamos a ver. Mientras podemos ver acá el resultado de las tendencias que estaba viéndose acá, ¿cierto? Entonces por ahí también. Ahí fíjate las gráficas que aparecen asociadas a las palabras que uno busca en el Google Trends. No, vamos a tener que buscar adwords.google.com. Vamos a ver. Bueno, mientras carga esto te comento una cosa. Más de alguno de ustedes me va a decir: César, ¿cómo me creo una cuenta de Google AdWords? Fíjense una cosa, una de las primeras preguntas del examen del AdWords Fundamentals está asociada a eso, a cómo me creo la cuenta. Y la respuesta es que con una cuenta de Gmail tú ya automáticamente tienes una cuenta de Google AdWords. Simplemente lo que tienes que hacer es ir y activarla. Es decir, entrar a Google AdWords y seguir las instrucciones que ellos te dan. Ya si quieres utilizar luego Google AdWords, vas a ver que solamente lo único que tienes que hacer es habilitarla y configurar la facturación y nada más. Lo demás ya puedes utilizar Google AdWords inclusive sin crear ningún tipo de campaña, como yo tengo esta cuenta acá creada, por ejemplo. Ya vamos a ver Google AdWords en detalle, no nos impacientemos. Primero sigamos con el tema de SEO, porque ojo, hemos hablado solamente de cosas teóricas, pero no hemos hecho nada práctico todavía. Yo te mencionaba que lo primero que tienes que hacer para realizar una estrategia de SEO es realizarte un listado de palabras claves, y te decía que te iba a mostrar cómo hacerlo. Bueno, acá en la pestaña o en el menú herramientas y análisis, Google tiene algunas herramientas que te van a permitir hacer eso. Por ejemplo, te invito a revisar el estimador de tráfico, que es una herramienta que te permite medir la densidad de las palabras claves, o ya derechamente ir a revisar la herramienta de palabras claves, que es donde yo acabo de hacer clic. No voy a revisar el medidor de densidad porque no es lo que nos convoca ahora. Me voy a concentrar solamente en la herramienta de palabras claves de Google AdWords. Sería interesante también que revisara la que tiene Bing o la que tiene Yahoo, para que también fueras midiendo, ¿verdad? Para los que se perdieron, yo hice clic aquí donde dice herramientas para palabras clave. Solamente te comentaba que podrías también revisar el estimador de tráfico para medir densidad. Bueno, acá también hay otras que también te pueden ayudar. Por ejemplo, acá puedes hacer una revisión por orientación contextual, ¿cierto? Para la concordancia, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Pero básicamente lo que yo te quiero compartir acá es que aprendas a utilizar el buscador de palabras claves. Uno de los principales errores, o quizás interrogantes, esa es la palabra correcta porque en realidad no era un error, una de las principales interrogantes que estaba asociada a las personas que realizaban campañas en Google AdWords, por ejemplo, era que no encontraba la forma de hacer su listado de palabras claves. Que no encontraban palabras claves, entonces se ponían a inventar y todo. Por lo tanto, Google lo que hizo fue crear esta herramienta. ¿Cómo funciona? Tú acá, por ejemplo, colocas una palabra clave. Por ejemplo, viaje a Viña del Mar.
Y acá lo que hace Google es, bueno, darte una serie de filtros, incluso puedes decirle que te busque en algún sitio web y todo, pero básicamente yo voy a colocar buscar acá, ya tengo la ubicación por defecto generada, Chile y todo eso, en fin, puedes configurar el idioma, ya eso lo vamos a ver después, pero básicamente lo que hace la herramienta de palabras claves de Google es lo siguiente, mira, cuando tú colocas una palabra clave acá arriba, haces clic en buscar, ellos te dan ideas para grupos de anuncios de palabras claves o ideas para palabras claves, como es lo que yo acabo de hacer clic acá. En las ideas de palabras claves es muy interesante revisar que lo que hacen ellos es darte la posibilidad de ofrecerte sinónimos o otras palabras claves que estén asociadas a la palabra clave que tú ingresaste. Interesante, ¿verdad? ¿Te fijas? Mira, son palabras claves que yo perfectamente podría también incluir en mi campaña, ¿verdad? Para poder trabajar. Fíjate que acá me muestra también la competencia que puede llegar a tener si es considerada alta o baja por Google, las búsquedas globales mensuales, búsquedas locales mensuales, puedes inclusive agregar más opciones de resultados, en fin, no es lo que nos convoca ahora, pero para que te hagas una idea de cómo funciona esta herramienta. Por lo tanto, para tú poder desarrollarte tu listado de palabras claves para poder implementarlo dentro de la configuración de SEO de tu sitio web, lo primero que vas a hacer es venir acá y elaborar tu listado de unas 50 palabras claves asociadas a la marca que tú quieres promocionar a través de técnicas de SEO en tu sitio web. ¿Ok? Te invito a jugar con esto, a revisarlo, a darle la vuelta, ¿verdad? Para que estemos en correcta concordancia, ¿cierto? Y puedas ir practicando, porque la idea es que no solamente hable yo acá. La idea es que ustedes también sean capaces, ¿cierto?, de ir realizando cosas por su cuenta. Tal como en el video pasado te di a una parte práctica para que la pruebes, que es el tema de los códigos QR, que de hecho no debería haberlo hecho y les di el formulario hecho. Bueno, acá también te doy la tarea de que te elabores el listado de tus 50 primeras palabras claves con las que quieras trabajar. Aquellas personas, por ejemplo, que venden sitios web o venden servicios de desarrollo de páginas de internet o desarrollo de software, eviten, muchachos, eviten usar palabras claves como que estén muy saturadas, que tengan una alta demanda, que tengan una densidad demasiado alta, como por ejemplo las palabras diseño web y ese tipo de cosas. Deben ser más astutos, más inteligentes ahí. Hay que, como decía mi abuelita, hay que hacer sonar el cerebro. Hay que darle duro al cerebro y darle unos manzanazos en la cabeza ahí para que nos cruja un poco y nos lleve a hilar un poco más fino. ¿Por qué? Porque recuerden que en las búsquedas orgánicas acá yo no tengo ninguna forma de asegurarme aparecer de primero. De hecho, me gustaría también que revisaras otra cosa. Mira, por ejemplo aquí, si yo coloco mi nombre, estoy seguro que nadie está utilizando mi nombre para hacer campañas de Google AdWords, así que seguramente acá yo aparezco de primero. Bueno, cuando el navegador quiera, cuando mi conexión a internet quiera, aparezco de primero. Siempre me preguntan cómo hago esto. Ya lo vamos a ver, que esto se configura en el Google Webmaster Tools. Ya lo vamos a ver. Y acá, bueno, fíjate que ya no hay enlaces destacados asociados a Google AdWords, no hay ningún enlace destacado asociado a Google AdWords, y simplemente lo que hay acá es resultados orgánicos. Entonces siempre es bueno también que, además de revisar las palabras claves que vas a utilizar acá, las vayas revisando aquí también a ver si tienen campañas de Google AdWords asociadas, y también, por ejemplo, hagas lo mismo acá en Bing para ver si hay personas que están utilizando campañas publicitarias, ¿verdad?, pagas con las palabras claves que tú quieres implementar, para que también tengas en cuenta eso y quizás dejes de utilizar esa palabra clave e intentes utilizar otra. Ojo, el tema de las palabras claves es uno solo, pero hay muchos más temas asociados a SEO, por eso yo creo que van a ser varios videos que vamos a hacer sobre el tema, pero es importante ir partiendo por lo básico. Ya sabemos lo que es SEO, ya sabemos lo que son las palabras claves, ya podemos clasificarlas, ya de hecho tenemos una tarea, ¿cierto?, que es elaborar nuestro primer listado de 50 palabras claves, revisándolas acá en la herramienta de palabras claves de Google, e ir también comparándolas acá en los distintos centros de resultados de los motores de búsqueda con los que trabajamos en el video. Para terminar este video vamos a ver un tema que es muy importante tenerlo presente a la hora de analizar la creación de una estrategia de SEO. Yo te voy a compartir acá, y de hecho te voy a compartir el PowerPoint también para que lo tengas, ¿cierto?, sobre algunas de las principales técnicas penalizadas por SEO. Una de las principales es el famoso cloaking. Vamos a ir leyendo acá y vamos a ir desglosando.
El cloaking es la forma de llamar al sistema por el cual se muestra a los usuarios una información por pantalla y se muestra a los buscadores otra información. Básicamente lo que es esto, el cloaking, es engañar al buscador, es decir, hacer un SEO técnico emulando un tema, pero en realidad lo que le quiero mostrar al usuario es otro. Es muy habitual esto en foros que son de hacking o foros, por ejemplo, que son de farándula, ¿cierto? Que te muestran una cosa y a la larga llegas a otra. Hay muchos videos virales, ya nosotros sabemos lo que es la viralización, vamos a verlo en detalle después, pero ya sabemos lo que es la viralización, entonces muchas veces, sobre todo en Facebook, sucede que te dicen, mira, haz clic acá en este video donde esta chica dañó su vida en 10 segundos, ¿cierto? Entonces uno hace clic, queda suscrito a una app y esa app te roba tus datos y en fin se va generando toda una cadena. También, por ejemplo, se utiliza mucho el cloaking para hacer scam. Por ahí yo les comentaba el otro día lo que era el scam. El scam es un delito informático que está asociado a el engaño a través de un correo electrónico en donde, por ejemplo, hay chicas de otros países que te ofrecen amor y todo hasta que te piden una cantidad de dinero. Muchas veces, ¿a quién no le ha llegado alguna vez un correo que te dice, oye, me gané $1.000.000, ven a cobrarlo por favor? En fin, creo que ya lo había comentado en un video anterior, no me acuerdo. Entonces, una de las primeras técnicas que son penalizables en SEO o denominadas de sombrero negro es el cloaking. Otra que también está muy de moda y que yo no recomendaría utilizarla es el famoso texto oculto. ¿Qué sucede con esto? Generalmente este tipo de truquitos se supone que consisten en que tú tienes, por ejemplo, que es una patraña muy grande que yo he escuchado por ahí, que algunos les dicen que tienes que colocar una etiqueta H1 con el nombre de tu página debajo de la etiqueta body y eso te garantiza aparecer de primero. Mentira, eso no es cierto. Es tanto así que Google ya mandó un comunicado en donde está diciendo que va a empezar a penalizar a aquellos sitios web que hagan ese tipo de cosas. Así que ojo con eso, muchachos. Otra técnica muy utilizada para hacer SEO por debajo de la mesa es la granja de enlaces. Lo que significa la granja de enlaces es parecido a lo anterior. La diferencia es que yo coloco un listado de enlaces a otros sitios web para que las búsquedas orgánicas, en este caso, busquen y aparecer yo de primero. Un poco también va por ahí. Entonces yo coloco una especie de listado de web amigas sin que se muestren, sino que lo coloco solamente en el código fuente del sitio web. También las páginas puertas, ¿cierto? Que son páginas en donde la gente entra y generalmente se le descarga algún paquete que se instala en el sistema operativo para causar algún estrago. Muchas veces se usa para robar información o para instalarte un virus o para instalarte un spyware o un malware. Entonces también esas páginas web que hacen ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta de no realizar este tipo de técnicas. Bueno, ya esto yo lo comenté el otro día, ¿cierto? Lo que era la duplicidad de contenido, ¿cierto? Ya eso creo que está explicado. El tema de hacer redireccionamiento HTML o JavaScript también Google ya ahora lo está penalizando, así que ojo con eso, muchachos. Lo que se recomienda es hacer redireccionamiento 301. Para los que no saben lo que es redireccionamiento 301, eso significa hacer redireccionamiento a través del servidor. Es decir, que no se cuente como una visita la redirección, sino que el servidor sea quien se encarga de redireccionar y mostrar lo que hay que mostrarle al usuario final. Esto también, y de hecho con este par de etiquetas había un debate bien simpático porque, por ejemplo, Macromedia, ¿se acuerdan de Macromedia, que fue el creador de Dreamweaver? Macromedia, cuando te embedía, y de hecho Adobe lo estuvo haciendo un tiempo, cuando hacían embed de, por ejemplo, archivos SWF en un HTML, incorporaban los non-script. Entonces, ¿qué pasaba? Que con eso también habían personas que lo hacían para saltarse o para indicarle a los robots de búsqueda que ese trozo de código era algo que ellos tenían que ver. Entonces, hoy en día Google ya penaliza derechamente a aquellos sitios web que utilicen este tipo de etiquetas. También los sitios de contenido, ¿cierto? Es muy importante tener presente que hay que ser muy cuidadoso con esto. Vamos a leer un poco lo que dice acá. Mira, dice que desde hace un tiempo los buscadores intentan hacer uso de sus propios filtros para detectar posibles malware en los sitios web. Lo que significa que si un usuario llega a ese sitio, podría llegar a descargarse algún tipo de programa o acabar yendo a algún sitio web en el que pueda haber un virus o similares. Hay que tener mucho cuidado, muchachos, con los sitios de contenido porque son sitios en donde generalmente yo entro.
creo que acá el concepto no es sitios de contenido, acá son sitios de descargas. En general, en este caso, esto más que todo está asociado al Whois. Hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza páginas de Whois, ¿cierto? Para publicar los contenidos de uno, porque son sitios web que tienen muy poco control. Por ejemplo, Taringa, qué sé yo, y todos aquellos sitios de Whois que existen en el mercado. El más popular yo creo es Taringa por lejos. Y nunca hay que perder de vista lo que es la normativa de cada país. Acá yo te pongo un ejemplo puntual, lo voy a leer para que se entienda. Mira. Un ejemplo que, bueno, vamos a leerlo completo. Mira, dice que en cada país existe una cultura o una idiosincrasia distinta. En verdad, eso ya lo tenemos claro. Por lo que si tenemos un sitio web que será visto en otros países, debemos estar monitoreando constantemente el no transgredir alguna norma social de determinado país. Esto Google no lo penaliza, ojo con eso muchachos, pero sí los firewall de cada país, lo que a la larga se constituye muchas veces, por acá me faltó muchas veces, como algo peor. ¿Qué quiere decir eso? Que, ojo, yo no solamente tengo que estar pensando en las penalizaciones que Google me puede hacer, sino también en las normativas de cada país. Por ejemplo, miren, un ejemplo de esto es en los países árabes y los sitios web de venta de ropa femenina. Si no se siguen las normas para mostrar el producto, los sitios web son sacados de circulación e inclusive son capaces de quitarte la propiedad de tu dominio. ¿Sabían eso, muchachos? Es interesante tenerlo presente. En las religiones musulmanas recuerden que las mujeres no pueden exhibir su cuerpo en público, ¿cierto? Entonces yo no podría, por ejemplo, hacer una página escort en, qué sé yo, en Arabia Saudita, por ejemplo. Hay páginas escort allá, pero están hechas por debajo de la mesa. ¿Me entienden? Entonces son pequeñas cosas que yo por ejemplo, si yo quisiera vender lencería ya, no podría hacer una página web en donde mostrara modelos modelando lencería, no podría hacerlo. Entonces hay que tener muy en cuenta la normativa de cada país. Cuando yo hablo de penalizaciones, no me refiero a que Google te llame, te dice, ¿sabes qué? Tu página web está penalizada. Es una penalización arbitraria que hace Google y está asociada a que tú tienes menos posibilidades de aparecer en los primeros resultados de búsqueda. De hecho, muchas veces yo me he encontrado con sitios web que hacen todo lo que SEO les pide, pero aún así no logran aparecer de primero. Y muchas veces es porque en su momento utilizaron alguna técnica que generó que Google los vaya penalizando. Entonces ahí hay que ir nada más que trabajando y trabajando y trabajando hasta que Google deje de penalizarte. Es muy importante, muchachos, tener presente eso. Bien. Para finalizar, quisiera comentarte que algo que yo te dije la primera vez, pero que es importante que se tenga presente, que todo ese tipo de procesos como el alta en buscadores y todo ese tipo de cosas son patrañas, muchachos. Recuerden que yo al solo hecho de abrir un dominio acá arriba la primera vez, en la barra de navegación de un navegador, indexar una página web la primera vez, ya está disponible para ser indexada por los motores de búsqueda. ¿Qué es lo que indexan los motores de búsqueda? Generalmente texto en formato HTML o configuraciones SEO técnicas en formato HTML. Ya de hecho por eso Flash fue perdiendo fuerza y todo. Me quedo con una frase que dijo mi amigo Jason Varilla el domingo en el Hangout. Él decía que jQuery le dio una gran patada a Flash. Y bueno, la verdad tiene toda la razón mi amigo Jason. Entonces eso, muchachos, yo creo que dejamos el video hasta acá. Para las personas que no me conocen, ¿cierto? Ya saben, ya acá pueden visitar www.cesarcancino.com y seguir mi humilde trabajo. Así que nada, muchachos, un saludo a todos desde Santiago de Chile para todo el mundo. Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo.